mi casa fuimos 9 hijos y obviamente mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, Alfonso Soto Agüero, vienes de una familia muy numerosa. Somos de las familias viejas, ahora sí que radicadas y nativas de la ciudad de Tijuana. Mi madre nació en la ciudad de Tijuana, pues mi padre llega como muchos migrantes ahora sí que a ver qué pasaba aquí en la ciudad y como todo, ¿no? Tomó agua de la presa y aquí se quedó. Te platicaba hace rato que de qué manera conocí yo la ciudad y conocí sobre todo la mesa de Tijuana, porque cuando mi padre un día se levanta en la mañana, o sea, nos tocó verlo en muchos proyectos, que ya escribía un periódico, que ya tenía su imprenta, que ya se le ocurrió escribir un libro, pero te lo platicaba, pero lo hacía pues, a diferente de mucha gente que dice, voy a hacer esto y nunca lo haces. Entonces él hacía y cumplía sus proyectos. Estamos hablando de Jorge Soto Fuentes, mi padre. Seguramente ustedes ya tienen referencia a la innumerable cantidad de libros que escribió sobre Tijuana. Yo recuerdo uno, la historia de Tijuana, esta que acabamos de ver, que era la historia de la mesa, y también en cuestiones sociales. Sí. Y fíjate qué curioso, voy a tener que caminar un poco en esa previa plática, porque seguramente todos ustedes han oído hablar de Panorama Social. Así es. Es un libro, más bien una revista, que fue tu papá el que decidió a don Manuel Gastelum Millán sugerirle que escribiera esa revista. Fíjate que yo es una parte que desconocía. Yo creo que mi papá era hasta cierto punto modesto en sus cosas. Yo nunca supe que él me dijera es que yo hice siempre me lo llevó a contar a alguien más. En esa ocasión, estando yo por ahí en el restaurante Victor's, que ya no existe, platicando casualmente pues, con Manuel Gastelum Millán, le comenté que pues, yo era hijo de Jorge, y me dice, fíjate que tu papá cuando llegó a Mexicali, dice, no llegó a Tijuana, dice, llegó a Mexicali, y en una ocasión nos topamos por allá y me dijo, oye Manuelito, ¿por qué no empiezas a hacer una revista de sociales? Y que le dice Manuel, pues yo no sé nada de eso, yo eso desconozco, eso no le veo mucho caso al tema, ¿no? Y que total que mi padre lo convence y le dijo, yo te voy a ayudar. Y dice que mi papá venía cada semana o cada mes antes de que terminara su material para imprimir la revista, y ya le decía a mi papá cómo le hiciera, qué camino seguir para poder sacar la revista mensualmente, como lo sacó durante muchos años Manuel Gastelum Millán, que inclusive se convirtió en un programa de televisión muy visto aquí en la ciudad de Tijuana. Y vamos directos a don Jorge, porque tienes tú la memoria exacta de cómo él decidió escribir libros, y es algo que te llena en la memoria. Claro, fíjate que él tenía su periódico, creo que, no recuerdo, ABC de Noticias, no recuerdo cómo se llamaba ya en los 60s. Esa parte la vivimos muy chicos, que supimos que por ahí, y que también me lo platicó alguien después, cómo perdió su periódico. Pero bueno, dentro de su lucha continuó en el medio del periodismo, ya sea en noticias de radio, o a veces en el Canal 12, o a veces en diversos medios de comunicación. Pero un día él sacó un proyecto, creo que se llamaba, un periódico creo que se llamaba Reportaje, y entre ellos saca un reportaje sobre un personaje de la mesa de Tijuana. Si no recuerdo bien, era don José Ceseña Sotomayor, que tenía su parcela ahí donde era la librería Delta en la mesa de Tijuana. Entonces sacó un reportaje de él, pero como a los, no sé, 15, 20 días que editó ese periodiquito, que había sido mensual posiblemente, se le ocurrió hacer un libro sobre los personajes de la historia de la mesa de Tijuana. Entonces, todos sus proyectos que él imaginaba, pues, era de las gentes que no solo lo pensaba, sino que hacía las acciones, ¿no?
y se propuso escribir la historia de la Mesa de Tijuana. Entonces me decía a mí, no llegaba a los 10 años, cuando me decía, a ver, vente, acompáñame, ¿no? Y ya nos íbamos en su carrito, creo que era una camionetita Volkswagen ahí 68, 69, y llegaba a la casa y me decía, aquí vive don Hilarión Martínez, que era la parcela que estaba frente al centro comercial Las Brisas, ¿verdad? Y ya se bajaba con don Hilarión y platicaba y le tomaba su biografía, etcétera. Y cada una de las parcelas, que esta es la parcela de Castro Green, acá en Las Huertas, que esta es la parcela del señor González, acá frente a la compañía de gas. Entonces, cada una de las parcelas tenía una familia, un personaje, que juntos, hay que acordarnos, que juntos lucharon para que don Lázaro Cárdenas les diera las parcelitas, porque la mesa surge a raíz de que los trabajadores que construyeron la presa de Tijuana terminan de construir la presa y se quedan sin chamba. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Si ya duraron años construyendo la presa. Entonces se trajeron a sus familias, ya radicaban aquí, vivían de la comidita que vendían ahí, de esto, el otro, de las cosas que había alrededor de la construcción de la presa. Y ya estando aquí dicen, ¿a dónde nos vamos? ¿Ahora qué hacemos? Y acuden con el presidente de la República, que era el general Lázaro Cárdenas, creo que en 1936, y le solicitan que de la presa se construya un canal de riego que surta de agua y que dote las parcelitas, para que los dote a esos trabajadores, los dote de tierra para poder radicar aquí en la ciudad. Y así se forma la Mesa de Tijuana, así va creciendo. Decía mi papá que solamente que fuera de los que fueron trabajadores de la presa, solamente había 3 personajes que no habían sido, que no habían estado en esa lucha, en ese movimiento. Uno, porque eran camaradas del general Lázaro Cárdenas, que era don Raimundo Musquiz, con Las Brisas, Pancho Rubio, que fue el primer presidente del PRI, creo que el creador de los restaurantes Víctor's, y Maurilio Magallón. Esos 3 no anduvieron en la lucha esa. Y don Maurilio Magallón, posteriormente, lo que es la historia, ¿no? Posteriormente, ahí en 1952, si no me equivoco, se convierte en el primer candidato a gobernador independiente de Baja California. Quiero comentarte a propósito de nombres, porque tenemos que establecer que se nos puede ir la onda. Claro. Maurilio Magallón. Tengo por ahí unos documentos donde fue administrador de aduanas aquí en Tijuana. Posible. Fíjate. Sí. O sea, es un personaje. Sí. De esos que no tomas en cuenta, pues. Sí. Pero que es importante, pues, hicieron su lucha, su esfuerzo. Entonces, seguimos con lo de tu papá. Y empieza, por ejemplo, yo desconocía que don Raimundo Musquiz había tenido el apoyo del general. El mismísimo general Lázaro Cárdenas, para tener su primer parcelita, que fue ahí en donde está el centro comercial Las Brisas. Ahí por si no lo sabía. Así es. Estamos documentando hechos. Y cuando llegas tú con tu papá y dice, esto es Pinos Agüero, ¿cómo nace Pinos Agüero? Bueno, ahí ya fue más atrás. Yo creo que mi papá llegó a Pinos Agüero, ya existía Pinos Agüero cuando mi papá llega. Pinos Agüero fue producto de esa lucha donde mi abuelo, don Encarnación Agüero, fue trabajador de la presa, junto con sus hijos mayores en aquel entonces, José Santos y Domingo Agüero. Ellos fueron trabajadores y pues mi mamá nace ahí también, nace ahí en la zona, pues ahí nacimos y crecimos nosotros también. ¿Va? Y volvemos a la pregunta. Hay un personaje que es José Saldaña, que tenía también una parcela. ¿Lo conociste? Estaba en la zona de Lomas Conjunto Residencial abajo. No sé, fíjate dónde estaría sí. José Saldaña, pero lo tiene muy bien documentado inclusive el señor Reynoso. Sí, en el plano, ahí está el nombre de José Saldaña. Sí. Entonces, creo que está en esa parte que te digo, entre lo que era Lomas Conjunto Residencial y Las Huertas, creo que ahí hay una fracción. Bueno,
Ahora, el hecho de hacer el libro. Ajá. Platica. Bueno, yo creo que ahora sí la sangre, ¿no? Traes esa parte, la parte esa que viví en mi caso personal a un lado de mi padre, recorriendo la ciudad, visitando personajes. Yo decía, cómo ese cuate que está ahí es parte de la historia de Tijuana. Ya con el tiempo entendía que cada quien somos parte de nuestra historia, de nuestra lucha, ¿no? Entonces, sí, esa parte, a mí sí me gustaría rescatar muchas cosas que es importante que sepamos, ¿no? Cómo creció y cómo se formó nuestra ciudad. Nuestra ciudad no solamente son los personajes que de alguna manera son acaudalados o tuvieron un puesto, eso yo creo que ahí está, esos que ya tienen su historia, ¿no? O aparecen en sus libros, esto. Nos falta la historia, por ejemplo, de Carmen Castillo de Mata, que fue una luchadora y forjadora que vivió de la colonia Echeverría, la colonia San José de Río, que se dio de catorrazos con Catalino Zavala para poder construir la Sánchez Tahuada. ¿Quién sabe esa parte? ¿No? ¿Quién sabe la parte igual que la China Pérez, que doña Paula, que todas las señoras luchonas que contribuyeron para crear las colonias y comunidades de la ciudad que hoy disfrutamos de ellas? O sea, las generaciones actuales no conocen esa parte, no conocieron esa lucha. Entonces sí te está gustando mi frase, Tijuana, historia de familias. Es historia de familias, sin lugar a dudas, José, te felicito, me encanta tu frase. ¿Y algún nombre de los personajes esos que ibas con tu papá, que te hayan impactado y que quisiste saber más de ellos? Pues ahora sí que todos tienen su historia, ¿no? O yo no te podré definir uno. Me encanta la historia de Miguel Calete, me encanta la historia de amigos de mi papá que no están en su libro como personajes de la historia, pero le ayudaron a construir sus cosas, como por ejemplo Luis Franco Prado, José Luis Ortiz, o sea, hay demasiados personajes, Daniel Lagunes, o sea, hay demasiados personajes que están perdidos en la inmensidad histórica y nadie decimos, aquí está, es este fulano, para que los que siguen aprendan de la lucha y el esfuerzo de cada quien. Yo creo que es lo que nos forma, ¿no? La lucha y el esfuerzo que hagamos para que las condiciones de las próximas generaciones estén más cómodas. Fíjate, tú estás hablando de una familia donde eran 9 hermanos. Así. Y luego 2 más, tu papá y tu mamá, son 11. El sustento de una persona es caro. El de 11, carísimo. Platícanos dónde estudiaste, cómo fueron, quiénes son tus hermanos, en fin. Pues yo creo que nosotros fuimos una familia humilde, ¿no? Con muchas carencias, ¿no? Que tuvimos en su momento, todo el tiempo. Yo recuerdo que mi casa se volteó, cada año ahí nos subíamos a ver cómo le tapamos al techo, nuestros carritos humildes y modestos, pero ahí estaban. Pero gracias a Dios, o sea, gozamos de salud, ¿no? Yo creo que esa parte de lucha y esfuerzo nos hizo a nosotros valorar las cosas, obviamente siempre en escuelas públicas, pero... ¿En qué escuela estuviste en la primaria? Yo estuve en la primaria Gustavo Díaz Ordaz, nueva creación en esos entonces, ahí en el Presidente Pino Agüero. Posteriormente, pues en la secundaria Lázaro Cárdenas y terminé en una preparatoria popular, y gracias a Dios hasta el momento llevo estudiado 2 universidades, ¿no? 2 carreras universitarias. ¿Qué son? Soy licenciado en periodismo y soy licenciado en derecho. ¿Eres de la UABC, orgullosamente? Una parte de mis estudios fueron en la UABC y otras partes en una universidad de Chihuahua y otra en una particular. Y ahora, retomando esto de Tijuana y su historia, pues tienes algunas anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, el de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es tuya la idea. Platica, hay que documentar esto. Bueno, nosotros iniciamos con el proyecto hace ya algunos años. Lo platicamos con el entonces Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, que era el licenciado Heriberto García.
la idea de que se le diera atención a esta zona. Quiero decirte, Pepe, no te lo he platicado, quiero decirte, pero en esta zona nosotros traemos ya conformado una asociación de profesionistas de la zona este de Tijuana y vamos por conformar el primer comité pro municipio de la zona este de Tijuana, ¿no? Estamos trabajando en esa parte. Esta es una primicia, o sea, noticiosa. Es una primicia, pero así no la hemos llevado, o sea, no queremos la pantalla grande para el tema, ¿no? Yo creo que se construye, como viste tú que llegué con las señoras que fui a atender, o sea, de esa manera nosotros le estamos haciendo conciencia a la gente que necesitamos que las oficinas públicas de todos los niveles de gobierno estén aquí. Si la señora tiene una bronca, tú viste ahorita en la mañana cuánto me tardé en ir y regresar. Sí, oye, y yo eso le que tiene a la doña, si la doña hubiera gastado de su lana, no le alcanza y todavía anduviera por allá, claro, resolviendo. Entonces necesitamos la zona la necesitamos con servicios de atención al trabajador, juntas de conciliación, arbitraje, juzgados. Ya tenemos una universidad, dos universidades, la Universidad Tecnológica de Tijuana, la Universidad Autónoma de Baja California, y tenemos algunas particulares en el territorio. Entonces, la zona requiere, ¿qué población tiene? Tiene 2 millones de habitantes. Ahora la pregunta de 64,000. Estás a las faldas del Cerro Colorado y tu papá tiene una historia fabulosa de famoso Tijuana. Estás, se puede decir, alimentado por esa sombra de Tijuana. Me protege la leyenda del Cerro Colorado. Te protege y te cuida. Ahí me cuida, gracias a Dios. Alfonso, muchísimas gracias por esta primera plática. Es un honor. Y esto lo voy a subir a YouTube y a Facebook, porque gracias. Es importante retomar historia de familias y estamos hablando de la familia Soto Agüero. Así es. Don Jorge Soto, tu mamá. Lucía Agüero González. Lucía, ahí empezamos. Gracias. Ahí empezamos. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Dama, de la Mujer. Gracias.